Ahora vamos a estudiar el concepto de factor de ruido o figura de ruido. Supongamos que tenemos un circuito con una ganancia y que además genera una cantidad de ruido N sub C. A la entrada de nuestro circuito tendremos una cantidad de ruido N sub I y el ruido total a la salida será el ruido que hay en la entrada multiplicado por la ganancia más el ruido que introduce nuestro circuito. Pues bien, se define el factor de ruido como la relación entre la potencia total de ruido que hay a la salida, es decir, toda esta potencia, con respecto a la potencia que habría a la salida si el circuito no fuese ruidoso, es decir, solamente NI por G, porque si el circuito no fuese ruidoso no tendríamos N sub C. Es decir, que el factor de ruido se define como la cantidad de ruido total que hay a la salida con respecto a la cantidad de ruido que habría a la salida si el circuito no fuese ruidoso. Además, esto se debe dar para la temperatura ambiente, es decir, que el factor de ruido se define para la temperatura ambiente. Entonces, si ponemos N sub 0, ponemos lo que vale, es decir, esta expresión la ponemos en el numerador y en el denominador ponemos N sub I por G, o tenemos esta otra expresión para el factor de ruido, que básicamente lo que nos dice es esto de aquí, que el factor de ruido nos da una medida de la cantidad de ruido que introduce nuestro circuito. Otra definición del factor de ruido es cuánto se degrada la relación señal-ruido cuando la señal pasa a través de nuestro circuito. Es decir, la relación que hay entre la relación señal-ruido a la entrada y la relación señal-ruido a la salida, también para 290 Kelvin. Eso viene de lo siguiente. Tenemos que el factor de ruido venía definido por esta expresión, que es esta de aquí. Si multiplicamos en el numerador y el denominador por la señal de entrada y recolocamos los elementos, tenemos la relación señal-ruido a la entrada partido por la relación señal-ruido a la salida. Es decir, lo que acabamos de decir, que el factor de ruido también nos da una medida de cuánto se degrada la relación señal-ruido debido al circuito. Estas expresiones que hemos visto aquí son expresiones que están dadas en valores lineales, es el factor de ruido. Si lo trabajamos en valores de decibelios, pues no se llama factor de ruido, sino se llama figura de ruido. Sería 10 por logaritmo del factor de ruido es la figura de ruido. Para entender esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un amplificador con una ganancia de 10 dB, una figura de 5 dB, una figura de ruido de 5 dB, y tenemos una señal de entrada que es de menos 70 dBm y es una señal que tiene un ancho de banda de 1 MHz. Entonces queremos calcular cuánto vale el ruido de entrada, la relación señal-ruido a la entrada, cuánto vale la señal a la salida, el ruido a la salida y la relación señal-ruido a la salida. La solución es la siguiente. Para ver cuánto ruido hay en la entrada, lo único que tenemos que hacer es utilizar la expresión que vimos antes, que era menos 174 dB más 10 por el logaritmo del ancho de banda, ya que decíamos que el ruido disponible a la entrada o en cualquier punto de un circuito será menos 174 dB más 10 por el logaritmo del ancho de banda. Siendo el ancho de banda en este caso 1 MHz, pues obtenemos menos 174 dBm, es decir, que este valor de aquí es menos 174 dBm. ¿Cuánto vale la relación señal-ruido a la entrada? Pues sería la señal menos el ruido. Tengan en cuenta que aquí estamos trabajando en dB y por tanto lo que antes la relación señal-ruido sería señal de entrada partido por ruido de entrada, pasando a decibelios sería señal de entrada menos ruido de entrada. Es decir, menos 70 dBm menos 114 dBm serían 44 dB. Es decir, la relación señal-ruido a la entrada serían 44 dB. ¿Cuánto vale la potencia a la salida? Pues si sabemos la potencia de entrada y sabemos la ganancia, menos 70 más 10 dB, menos 60 dBm. Aquí lo tenemos, menos 60 dBm. ¿Y cuánto vale el ruido a la salida? Pues aquí hay que aplicar el concepto de figura de ruido. Decíamos que el ruido a la salida será el ruido a la entrada más la ganancia más la figura de ruido que mete nuestro circuito. En este caso sería el ruido de entrada era menos 114 dBm, la ganancia es 10 y la figura de ruido son 5. Y sumando todo eso me sale menos 99 dBm. Si ya sabemos cuánto vale la potencia de salida y el ruido de salida, pues la relación señal-ruido a la salida sería la señal menos el ruido, da 34 dB. Para calcular el factor de ruido en etapas en cascada, utilizamos este ejemplo. Tenemos aquí dos etapas en cascada, la primera etapa con su ganancia y el ruido que introduce, y la segunda etapa con su ganancia y el ruido que introduce. Aquí tenemos el ruido de entrada, aquí tenemos el ruido de salida de la primera etapa, que será, vean aquí, el ruido de salida de la primera etapa sería el ruido de entrada multiplicado por la ganancia de la primera etapa más el ruido que mete la primera etapa. Y el ruido total a la salida será
el ruido que tiene a su entrada multiplicado por la ganancia. El ruido que tiene a su entrada multiplicado por la ganancia. Más el ruido que introduce en la segunda etapa. Este sería el ruido total que tenemos a la salida. Pues bien, el factor de ruido, decíamos que era el ruido total a la salida con respecto al ruido que habría a la salida si el circuito no fuese ruidoso. Es decir, el ruido de entrada multiplicado por la ganancia de las dos etapas. Si trabajamos con esta expresión, vemos que obtenemos esta expresión en la que el factor de ruido total es igual al factor de ruido de la primera etapa más el factor de ruido de la segunda etapa menos 1 dividido por la ganancia de la primera etapa. Y en general, pues para n etapas tenemos esta expresión de aquí que es la conocida fórmula de Friis, que es lo mismo. El factor de ruido total sería factor de ruido de la primera etapa más el de la segunda etapa menos 1 partido por la ganancia de la primera etapa más el de la tercera etapa menos 1 partido por la ganancia de las etapas anteriores. Es decir, que el factor de ruido de la primera etapa se suma directamente al factor de ruido total, mientras que el de las etapas posteriores están divididos por las ganancias que están antes que esas etapas. Lo cual quiere decir que la primera etapa es la etapa más importante con respecto al ruido, ya que su factor de ruido se suma directamente al factor de ruido total. Y además, la ganancia de la primera etapa es muy importante. Cuanto mayor sea la ganancia de la primera etapa, menor va a ser la influencia del factor de ruido de la segunda y de la tercera y del resto de etapas. Por tanto, normalmente el primer elemento en un receptor suele ser un amplificador de bajo ruido, es decir, un amplificador porque tiene que tener alta ganancia y además de bajo ruido, porque tiene que tener bajo ruido para que el factor de ruido total sea lo más pequeño posible. Vamos ahora a hacer un ejemplo calculando el factor de ruido de varias etapas en cascada. Tenemos aquí nuestro sistema con un filtro, un amplificador, otro filtro, un mezclador y un amplificador con sus valores de ganancia y figura de ruido en decibelio, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que pasar es pasar de decibelio a valores lineales. Cada uno de los elementos los pasamos a valores lineales. Una vez lo tenemos todos los elementos en valores lineales, calculamos el factor de ruido total, que sería, utilizando la fórmula de Friis, nos sale 20,32. Y calculando la figura de ruido, aquí hay un error, aquí debería decir NF total, pues sería 10 por el logaritmo del factor de ruido total, que es 20,32, y nos saldría 13 decibelios. Así de sencillo se calcula el factor de ruido total de este sistema. Para calcular el factor de ruido de un circuito atenuador lo vamos a hacer porque es una cosa interesante. Los atenuadores o cualquier circuito atenuador puede ser un filtro, una red de adaptación, incluso un cable. Un cable tiene una atenuación y por tanto es importante saber cuánto es el factor de ruido que introduce. Vamos a ver ese ejemplo. Tenemos aquí una red pasiva que en lugar de tener ganancia tiene unas pérdidas, 1 partido por L, siendo L las pérdidas que tiene esa red pasiva. ¿Cuánto ruido hay a la entrada? Pues decíamos que era KTB. ¿Y cuánto ruido a la salida? Pues lo mismo, KTB, puesto que este circuito no tiene ganancia. Y como no tiene ganancia, pues no introduce ganancia al ruido. Por tanto, si calculamos la figura de ruido como, por ejemplo, la relación señal ruido a la entrada partido por la relación señal ruido a la salida, tenemos la señal de entrada, el ruido de entrada, la señal de salida, recuerden que es la señal de entrada multiplicada por la ganancia, dividido por el ruido de salida. KTB arriba y abajo se va, la señal de entrada se va arriba y abajo, y fíjense lo que sucede. Que el factor de ruido de un circuito atenuador es inversamente la ganancia, es decir, es directamente el valor de la atenuación. Es decir, si tenemos un circuito pasivo que tiene una atenuación de 5 dB, pues la figura de ruido de ese circuito pasivo son 5 dB directamente. Y esto es muy importante, porque por ejemplo, supongamos que tenemos nuestra antena, por ejemplo nuestra antena de televisión, que la tenemos puesto en la azotea, y tenemos un cable muy largo que tiene una atenuación elevada que va hacia nuestra televisión. Pues bien, todo ese cable tiene una atenuación y toda esa atenuación es ruido que se está añadiendo a el ruido que genera nuestro circuito de la televisión. Por tanto, nos interesa que el cable tenga muchas pérdidas. O lo que interesa es poner, en lugar de poner un amplificador justo en nuestra casa, ponerlo el amplificador justo arriba en la antena para que ya haya ganancia y reduzca lo que es la aportación de ruido de todo ese cable.